Entonces, como les dije recién, lo primero que vamos a hacer, les voy a proyectar el sílabus, donde vamos a ver paso por paso en qué consiste el curso y toda la cosa de tipo administrativa, ¿ya? Bueno, yo les expliqué recién que el curso se llama Taller de Pensamiento Lógico, Introducción a la Matemática Universitaria, y tiene por objetivo principal equilibrar y nivelar a los estudiantes para que tengan todas las herramientas que necesitan para poder avanzar en su carrera, ya independiente de la carrera que sea, ¿ok? Así como eso a nivel general. Entonces, dentro de la planificación, por ejemplo, les voy a leer, acá aparece absolutamente, esto como les dije, yo se los voy a subir a Record, ¿ok? En este instante se los voy a exponer solamente y después va a estar en Record, ¿ok? Entonces, esta semana, por ejemplo, vamos a comenzar viendo la simbología matemática, en qué consiste, de qué se trata, cuál es la interpretación que tenemos y para qué se utiliza, ¿ya? Entonces, fundamentalmente lo de hoy día apunta a ver los símbolos matemáticos, ¿de acuerdo? Ese es el contenido fundamental de esta semana. Y aquí aparece el detalle de lo que vamos a hacer hoy día, que les voy a presentar un video, vamos a hacer el análisis de ese video, y después de eso vamos a hacer un estudio respecto a los distintos símbolos matemáticos. Ya eso es como a grandes rasgos, ¿ya? Después, la próxima semana, vamos a ver lógica proposicional. O sea, la primera parte, la primera materia es simbología matemática, que es de la primera semana. Después de eso vamos a ver lógica proposicional desde la perspectiva, no tanto con tablas de verdad, que a lo mejor alguna vez ustedes han visto, sino que más bien desde la lógica, desde la perspectiva de cómo usar la lógica para sacar ciertas conclusiones en ciertos contextos de problemas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no sé si ustedes nos han observado, un ejemplo, por ejemplo, cómo hablan los abogados, o cómo conversan los abogados, o cómo llegan los abogados a conseguir el objetivo que ellos esperan. Cuando ellos se exponen, ahora que están, por ejemplo, cuando ellos se exponen, ellos hacen un desarrollo lógico de ciertas situaciones, exponen ciertas leyes para llegar a una conclusión final. Eso es lógica pura, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a tratar esta materia de lógica desde una mirada diferente, donde obviamente vamos a ver cuáles son las reglas, porque la lógica bivalente, ¿cuál es la lógica bivalente? Es la lógica que dice relación con verdadero y falso, ¿de acuerdo? Esa lógica es la lógica antigua, porque ahora, en este momento, así como no vamos a trabajar lógica difusa, que se llama, o fuzzy logic, que es la lógica de este momento, que es la lógica del caos, digamos, de lo impreciso. Y les puedo contar, porque es un tema que a mí me apasiona mucho, que es la lógica difusa. Por ejemplo, les puedo contar que la lógica difusa es lo que está en este momento. Por ejemplo, todos ustedes tienen un robot en sus casas que se basa en lógica difusa, en un sistema, un control de sistema que se basa en lógica difusa. No sé si ustedes han mirado las lavadoras modernas, por ejemplo, dicen Fuzzy Logic, con Z, Fuzzy Logic. Esas lavadoras, ustedes por ejemplo le ingresan la carga de ropa y hay un control interno, un control de sistema interno que dice, a ver, para esta carga de ropa yo necesito tanto detergente, necesito tanta agua. Y empiezan un proceso y la máquina sola ve qué cantidad de agua necesita y cuánto detergente necesita y la máquina empieza a lavar. ¿De acuerdo? Eso es un pequeño robot que uno tiene en el hogar, ¿ya? Y lo que hay detrás es lógica difusa. ¿Qué es la lógica difusa? Que hace distinta a la lógica bivalente. La lógica bivalente es input-output, entrada-salida. En cambio, la lógica difusa, 1-0, esa es la bivalente, que es la que nosotros vamos a trabajar. Y la lógica difusa acepta números entre 0 y 1. Por ejemplo, yo voy a decir, trabaja con funciones y valoraciones que uno le hace a una determinada afirmación. Por ejemplo, yo digo, hoy día está nublado, estoy inventando, con un grado de pertenencia de 0.2. ¿Por qué? Porque realmente, así como nublado no está, pero está un poquito nublado, por eso le puse 0.1 o 0.2. Pero, por ejemplo, si hubiese sido un día nublado, o esto lo estuviese afirmando hace una hora atrás,
uno miraba el cielo y estaba nublado. Entonces, hace una hora atrás, hubiese habido a mi afirmación un grado de pertenencia 0.8, o sea, más cercano al 1, porque 1 es que está súper, ultra, hiper nublado, ¿de acuerdo? Entonces, de eso trata la lógica difusa. Es una cosa bien interesante para que se metan, Fusilogic, así con Z-Y, Fusilogic, o lógica difusa, y van a encontrar, pero es una maravilla y es una cosa súper moderna, ¿ya? Bueno, lo que les quiero decir, volviendo al punto, en la segunda semana vamos a trabajar con lógica bivalente, input-output 1-0 solamente. Entonces vamos a ver los distintos elementos de, por ejemplo, el sí, solo sí, el implica, cuando hablamos de tautología, algo que siempre es verdadero, cuando hablamos de que algo es una contradicción, y cuando hablamos de que algo es contingencia. Contingencia es cuando algo oscila entre verdadero y que podría ser verdadero, podría ser falso. Dentro de los elementos aquí aparece el detalle de lo que vamos, con cuáles herramientas vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos simbología matemática, tenemos lógica, y después, la tercera clase, tenemos teoría de conjuntos, ¿de acuerdo? Vamos a ver ciertos problemas que dicen relación con teoría de conjuntos, vamos a definir la notación para trabajar con conjuntos, la unión, la intersección, todo ese tipo de elementos, y vamos a hacer, a mí me gustaría hacer, por ejemplo, cómo hacemos el análisis de encuestas, que no es otra cosa más que trabajar con conjuntos, ¿de acuerdo? Eso es la tercera semana. En la cuarta semana tenemos la cardinalidad de conjuntos, que en el fondo hablamos de número de elementos. En realidad en la tercera semana vamos a ver todas las herramientas, y en la cuarta semana vamos a hablar de número de elementos que están en un determinado conjunto, y ahí vamos a hacer problemas de aplicación, y además de eso vamos a trabajar ciertos conjuntos que son los que más utilizamos en la universidad, que son los números enteros. Vamos a definir cuáles son los números enteros, los naturales, los números enteros, los números racionales, para terminar con el conjunto macro, que son los números reales. ¿De acuerdo? Ok, la idea es que cuando ustedes después se encuentren en otros ramos, bueno, a lo mejor conmigo quizás, puedo estarle haciendo algún ramo por ahí, y uno hable de sea X perteneciente a los números racionales, ustedes sepan exactamente a qué tipo de número nos estamos refiriendo. ¿De acuerdo? Después de eso, en la quinta semana, vamos a hablar de cuantificadores lógicos. ¿Cuáles son los cuantificadores lógicos? Son el para todo, el existe, y vamos a ver ciertas situaciones, y qué significa que, por ejemplo, uno diga para todo X que pertenece a los números naturales, existe un Y que pertenece a Z tal que cumple tal condición. Y si toda esa especie así como de composición donde aparecen cuantificadores es una afirmación verdadera o es una afirmación falsa, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo vamos a enganchar con lo que vimos la segunda semana, que era lógica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Simbología matemática, lógica, teoría de conjuntos, cuantificadores, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y acá viene una evaluación progresiva. Cuando hablamos de evaluaciones progresivas, esto todavía no son las pruebas, ¿de acuerdo? Las evaluaciones progresivas dicen relación son evaluaciones de tipo formativo. Les voy a explicar después a qué nos referimos con esas evaluaciones progresivas, porque van a formar parte de un conjunto de evaluaciones progresivas que en el fondo son de tipo formativo. Cuando hablamos de tipo formativo es para ir viendo cómo van, ¿de acuerdo? Entonces esas evaluaciones progresivas tienen feedback después de parte de nosotros para que ustedes puedan lograr superar esa evaluación progresiva con un ticket, o sea, decir, todos los contenidos de esa evaluación progresiva dominados, ¿ok? En la semana 6, que es del 3 del 5 al 8 del 5, corresponde la prueba número 1, ¿de acuerdo? Así que esa semana anótenla, porque obviamente va a ser la clase, nosotros tenemos el día martes, por lo tanto en esa semana, el día martes, para que ya vayan programándose y organizando en caso de que tengan que hacer ajustes familiares o de cosas de tipo laboral. En el 3 de mayo al 8 de mayo vamos a tener la prueba número 1, ¿de acuerdo? Y esa tiene peso, van a ser solamente 2 pruebas, y de las evaluaciones progresivas vamos a sacar el tercer tercio de 3 notas con las cuales vamos a calcular el promedio final, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos claro que
del 3 de mayo al 8 de mayo vamos a tener la prueba 1, ¿ya? Insisto, esto se los voy a enviar, así que lo necesitan anotar. Después de eso, viene resolución de problemas matemáticos usando operatoria numérica, de los números que ya vamos a haber visto, ¿de acuerdo? Son problemas de planteo fundamentalmente donde aparezcan ecuaciones, por ejemplo, de primer grado, ¿ok? ¿Ya? Después, en la semana número 8, viene la siguiente evaluación progresiva, ¿ya? Y en la semana 8 también vamos a trabajar con axioma de los números reales, operatorias en Q y en R, ¿ya? Aquí lo interesante de esto, ustedes dicen, pero profe, si nosotros ya vamos a haber visto los conjuntos numéricos, o sea, ya vimos lo que eran los naturales, los enteros, Q, R, etc. Sí, pero ahora vamos a verlo desde la perspectiva axiomática, para que se pueda entender qué cosa es un axioma. A ver, un axioma, así como contándoles la historia, digamos, es algo que no se demuestra, ¿de acuerdo? Es algo que es verdad. Por ejemplo, para las personas creyentes, por ejemplo, un axioma es Dios existe. Y punto. No hay nada que aceptar. Hay que aceptarlo, perdón, no hay nada que demostrar, solamente hay que aceptarlo. Eso es un axioma, ¿ya? Y en matemáticas existen un montón de axiomas. Hay un conjunto de axiomas, por ejemplo, a partir de los cuales uno empieza a hacer las construcciones para poder llegar a hacer todo el desarrollo y todo el trabajo, por ejemplo, que uno hace con los números reales. Un conjunto de axiomas tiene un nombre, por ejemplo, y vamos a definir, por ejemplo, que los números reales es un cuerpo. ¿Por qué? Porque satisface cierto listado de axiomas que no se demuestran. Pero a partir de esos axiomas, uno puede deducir ciertos teoremas. Los teoremas sí son demostrables y a partir de ahí se generan proposiciones que también son demostrables. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo se hace una demostración. Así como a grandes rasgos, cuáles son las distintas formas en las cuales uno puede realizar una demostración válida, ¿de acuerdo? Porque alguien dice, de repente a veces aparecen en las pruebas y a ustedes les va a pasar, a lo mejor en las pruebas más adelante, van a decir, pero profe, si yo lo demostré. Y uno ve lo que hizo el estudiante y claro, a lo mejor escribió hartas cosas, sí con sentido, pero no fue capaz de llegar a la conclusión final o hacer las deducciones que correspondían. Mejor fue capaz. Martín, baje el volumen de su micrófono, please, por favor. ¿Ya? Porque está tosiendo, entonces se escucha la tos. Ya, gracias Martín. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les quiero decir es que aquí vamos a ver los axiomas de los números reales y cómo podemos trabajar con ellos. ¿De acuerdo? Y aparece la evaluación progresiva número 2. Por acá también aparece algo que ustedes no han visto, pero aparece control de entrada y control de salida grupales. A ver, hay implícitamente en este sílabo, en esta programación, ciertas prácticas, porque ustedes no saben lo que es un control de salida y un control de entrada, pero sí lo van a ocupar en algunos ramos matemáticos, en particular taller de matemática, perdón, álgebra clásica, a los que les toque, por ejemplo, álgebra clásica, van a ocupar, dice, tengo una... Camilo, le voy a responder en un ratito más. No, o sea, sí, sí, estimado. Bueno, le respondo al tiro a Camilo, yo me lo puse en privado, pero yo le respondo directo a usted. Hay alumnos que tienen taller en distintas, de hecho, lo más probable es que los alumnos tienen este curso en distintos horarios, o sea, la sección es una sola. A ver, si hay compañeros de ustedes que tienen la sección 87101, esta es mi sección y este es el horario. Pero si están en taller y tienen otra sigla, el único horario que yo tengo, y este curso se hace solamente los días martes, digamos al 87101, se hace solamente los días martes de 8 a 11:10, me parece. ¿Ok? Eso es lo único que le puedo responder, Camilo. Ya, eso fue un paréntesis. Ya, entonces aquí vamos a tener la evaluación progresiva número 2, ¿ya? Después, en la clase número 9, vamos a ver el método de Polya para resolver problemas contextualizados. A ver, el método de Polya es un método que se utiliza para,
de alguna manera, de una forma algorítmica respecto de cómo llegar a resolver un problema, cuáles son los pasos ideales, porque este caballero estuvo haciendo un estudio serio respecto de cuáles son los pasos a seguir para llegar a resolver un problema de manera ordenada. ¿De acuerdo? Es un método. Después, en la clase número 10 realizamos un procedimiento donde vamos a ver en el fondo recordar todas las propiedades de potencias, raíces y logaritmos. Entonces recapitulemos hacia atrás. Teníamos los símbolos, la simbología matemática, tenemos la lógica matemática, tenemos teoría de conjuntos, tenemos conjuntos numéricos y cuantificadores, y ahora tenemos potencias, raíces y logaritmos. ¿Ya? Sobre todo estas cosas porque nos hemos observado que los estudiantes de repente hablan de logaritmo y como que se asustan, así como, oh my God, nunca aprendí logaritmo en el colegio, o hace mucho tiempo que yo dejé de estudiar y estas cosas se me han olvidado. Entonces acá es el momento de recordarlas. Por lo tanto, más que recordarlas, yo voy a pasar las materias, digamos. O sea, yo les voy a mostrar las propiedades de las potencias, en qué caso las utilizamos, cómo las utilizamos, las raíces y los logaritmos. ¿De acuerdo? Bueno, y acá hay ciertos problemas específicos, así que dicen relación con donde se aplican potencias, raíces, logaritmos, con problemas de Fermi, y vamos a realizar la evaluación progresiva número 3, ¿ok? Después, en la clase número 12, 13, 14, 15, que nos falta harto todavía, no, falta harto. Ya, voy a ir avanzando más rápido porque me pongo a hablar en cada una de las cosas que están acá. Bueno, después el lenguaje algebraico, vamos a hacer, ahora ya que vimos toda la cosa como numérica, vamos a meternos en expresiones algebraicas, donde aparezcan mezclados letras con números, producción de términos semejantes, productos notables, ese tipo de cosas. ¿Se acuerdan los cuadrados binomios, las sumas por su diferencia, factorización y simplificación, que son herramientas básicas que ustedes deben conocer? Las ecuaciones de primer grado en detalle, cómo resolver todo tipo de ecuación de primer grado, problemas con enunciado. Y acá viene la prueba número 2, acá la tenemos, del 12 del 7 al 17 del 7. Ahí está la prueba número 2, que es la segunda prueba que tiene peso grande, ¿ya? La segunda prueba, del 12 del 7, o sea, nosotros la tendríamos el día 13 del 7. ¿Ya? Después viene una prueba recuperativa, como les dije recién, esa prueba recuperativa está pensada para todos los alumnos que por a veces motivo no hayan podido rendir una de las pruebas, la prueba 1 o la prueba 2. ¿De acuerdo? ¿Ya? Aquí aparecen algunos feriados. Lo que no aparece acá, bueno, y acá hay una sugerencia respecto de si pasa algún evento. Esto es estimado en estricto rigor el curso que ustedes van a tener de taller de pensamiento lógico, introducción a la matemática universitaria. Estamos